Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? A continuación vamos a ver la conferencia que dio la autora Celia Gómez Ramos, escritora del libro Sin Dios y Sin Diablo. Bueno, los voy a contextualizar un poco. La toma en la que fue tomada este video era una toma bastante amplia, así que no se ve de cerca las personas que hablan o actúan. Así que yo voy a insertar unas fotos que fueron tomadas que son bastante buenas para que ustedes vean en tiempo real lo que estaba sucediendo en el video y las fotos. Bueno, allá vamos. Es una metáfora de la sexualidad, mientras que la segunda es la erotización del lenguaje. Octavio Paz. Con ustedes, un amigo que personalmente yo invité, Pero ya sabes que si acaso, yo me el señor para ir a representar. Aníbal Muro, que se deleitará a la mujer más exquisita de este lugar. Vamos a gestionar de calidad, en verdad, no era lo mío. En verdad lo siento. Bueno, supongo que tienes que lavarte tantos besos de tantos hombres hoy en día. No entiendo. Buenas tardes, maestros y compañeros que nos acompañan esta tarde. Grupo 651, les damos la bienvenida a esta conferencia que, bueno, el día de hoy, por si algunos no se han dado cuenta, tenemos una invitada muy especial y de antemano agradecemos su participación. Quien no conozca a nuestra invitada especial de hoy, debo decir que primero es ella. Ella es uno de los grandes talentos mexicanos en la literatura y no solamente se ha dedicado a hacer novelas, sino también es cronista, ensayista y ha sido partícipe de algunos compilatorios de cuentos.
Ella es la impulsora del proyecto Xochiquetzal, el cual desembocó en una novela llamada Las amorosas más bravas. Es autora de la columna semanal Las mujeres en busca de sexo, y ella es, aunque bueno, esto va a sonar bastante bonito porque ella es egresada de la UNAM con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Pero bueno, yo creo que no solamente yo tengo que presentarla, sino yo creo que todos nosotros tenemos que recibirla con un gran aplauso y amorosamente a la autora Celia Gómez. De estar hoy aquí con ustedes. Como platicaba con su maestro, más me retroalimento yo que lo mucho o poco que les pueda decir. Preparé algo, sin embargo, porque a mí me aterra hablar en público, parecería extraño, pero por eso decidí en algún momento escribir, que eso es lo que me impulsa y eso es lo que de alguna manera me mantiene asida a la vida. Aquí voy. Bien, así como uno de mis personajes pidió que le firmara una servilleta, si así lo quieren al final, les firmo sin Dios y sin diablo en el papel que sea, pero solo si lo quieren. Hoy en la mañana, mientras hacía ejercicio, caí en cuenta de que no había puesto dos cosas fundamentales en este texto que preparé para ustedes, ni cómo de alguna manera le he hecho para poder vivir, para escribir, ni aquello políticamente incorrecto, porque a veces nos acostumbramos a nada más hablar de las cuestiones correctas y pensé que eso no era lo necesario, no aquí. Así que a las 10:47 de la mañana, a reestructurar, después de haber impreso el mapa
para llegar, porque nací con la brújula descompuesta y por supuesto que nos perdimos para llegar. Y tomar todos los datos pertinentes también para tener teléfonos, cualquier cosa, para decir aquí estamos, ¿no? Nunca se acaba de escribir. Lo mejor que ocurre es que los textos se abandonen. Así que de aquí a las 3:30 horas tengo que trabajar. Eso me dije y bueno, así lo terminé. Quiero leerles algo. Primero, de la novela que ustedes ya conocen. La encontraron gritando, asustada, en un rincón de la casa, completamente desnuda en su realidad, vieja, senil y rugosa, a sus 94 años. Espantados, corrieron a ofrecerle un chal sus solterones sobrinos 40 y tantañeros, como si esa factura cobrada por la vida hubiera que taparla, anularla ante sus miradas aterrorizadas, ante sus miradas rumorizadas, incapacitados para generar confort, sí para provocarle mayores remordimientos. Carlota se exhibía producto de esa impudicia momentánea que acababa de tocar tierra en ella. Su grito hueco y salido de las entrañas sometía a la consideración de los escuchas sus terrores últimos. Los demonios nos siguen y nos llevan hasta la tumba. Cada vez son más, cada vez están más cerca. Su cuerpo flácido y con pliegues, con múltiples pecas y lunares, se hallaba arrinconado en esa sala típica de las casas provinciales. Avasallada por cómo pudo llegar hasta ahí sin vestimenta, con ese último recuerdo borrado, se reprochó en otro clamor desacompasado la calamidad de llegar a los 94 años, cuando estuvo capacitada para hacerlo y pensarlo todo. Sus facultades motrices y mentales la hicieron sentir desvencijada y sin motivo para continuar en el mundo de los vivos. ¿Para qué? ¿Por qué seguir? Ese lamento profundo en que retornaba a la realidad zigzagueó por sus nervios cerebrales y salió doliente, carcomido. Al tiempo, se cubrió con los brazos y se hizo un ovillo sostenido por la pared, con una elasticidad solo digna de un desasosiego mayúsculo y preservador instintivo de su aprendido recato. Escondió su cuerpo avergonzada, pero no solo por la desnudez, seamos sinceros, sino por su deterioro. Era una verdad irrefutable. Seguía, hasta el último de los instantes, siendo vanidosa, porque la vanidad solo se va con la vida. Oír el grito desgarrador primero y verla en ese estado después constituyó para estos maduros parientes, Salvador y Marcelo, sus sobrinos, el presagio de la partida y también la constatación de lo insignificante que había sido su vida, la de ellos, que arrebatados por el espanto, sin preguntarle nada a la tía al verla sin cobertura, y antes de que el morbo les ganara en su estupefacción, uno miró al otro y se dijeron: traigamos algo para taparla, tapar, cubrir o recubrir, esconder, resguardar, disimular, ocultar tanto el cuerpo como el grito, en un aquí no ha pasado nada, y volver a una normalidad supuesta en donde el aplazamiento de los problemas llena cementerios. Los subterráneos ahí deben de quedar. Esa imagen rondaría a Salvador y a Marcelo en sus fantasías posteriores. Pero cuando Marcelo socorrió a cubrir a Carlota, una erección le sobrevino, como hacía tiempo nada se la provocaba. No entendió lo que pasaba con su cuerpo, no pudo comprender cómo era posible que en una situación inédita para él, y además en su totalidad poco sensual, sus cambios físicos dominaran la escena. Y digo que a Marcelo, hombre fuerte y bronco, una erección le sobrevino, como hacía tiempo nada se la provocaba, luego de que en su ya
lejano, último y breve episodio sentimental con dos mujeres de las grandes ciudades, en una de sus cortas estancias por negocios en alguna de ellas, había salido bateado, sí señor, seducido para compartir el hecho con las dos al mismo tiempo, lo que le había parecido absolutamente fuera de los buenos preceptos pueblerinos que él prodigaba. Creyéndose incapaz de poderlas complacer y viendo aquello como una tentación demoníaca, salió corriendo ante la risotada procaz de ambas y la pérdida de su autoestima. Venturosa tía que lo despertaba nuevamente, aunque ahora comenzaba otro problema, el de la incalculable culpa. Lo que acabo de leer, ya lo saben, son algunos de los párrafos del primer capítulo de la que fue mi segunda novela, que en un principio titulé Entre solteras y solteronas, y hoy está publicada con el título Sin Dios y sin diablo, que también yo le puse. A nadie le gustaba el primer título y pensaban que solo lo leerían las mujeres, y yo quería que lo leyeran todos, porque no creo en la literatura femenina o masculina. Así que pensé mucho en el nombre, hasta que al final lo logré. Es más, cuando firmé contrato con la editorial, el editor le puso Cruzando el cielo. Ese nombre a mí no me decía absolutamente nada. Lo mejor que me podía imaginar era el horizonte con un gran tache. Un año tardé en el dictamen de la editorial y 2 más en que se publicara el libro. En esos 2 años, mi libro pasó por tres editores, un varón primero, Edgar Kraus, y 2 mujeres después, Orfa Alarcón y Fernanda Álvarez, hasta que por fin salió a la luz, hace exactamente 3 años. Y no, nunca recordé al poner el título que los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo, ni que saben que nunca han de encontrar y que no encuentran, pero buscan. Pero ¿qué puede hacer uno cuando lleva a Sabines en la piel? Total, mi nuevo nombre les gustó a todos y reflejaba lo que yo quería con mis personajes. Contarles esto es una manera de acercarme a ustedes y platicarles mínimamente algo de los entretelones de mis obsesiones, no solo las que me hacen escribir, sino llegar a publicar, porque eso se convierte siempre en un gran desafío. Publicar a veces no es tan fácil. Me siento muy emocionada de compartir con ustedes y que hayamos logrado este encuentro gracias a las palabras. Que me hayan localizado en la red, me hayan escrito, me preguntaran muchas cosas respecto a la novela y también sobre mí, y no querer darle respuestas de una frase. Me parece que todo eso es lo que me tiene hoy aquí con ustedes. Gracias a su maestro de literatura mexicana e iberoamericana, Pablo López Alonso, por supuesto. De otra forma hubiese sido imposible. Gracias a que alguien o algo puso mi libro en su camino. Y también, quizá un poco, a mi afición por el chisme, que esa la tengo desde niña. Y responderme las preguntas que me surgieron de sus preguntas, las de ustedes, valga la repetición, y de lo que me escribieron. Ah, ¿verdad? Así que al final, yo sacaré mi acordeón de dudas. Espero que recuerden sus preguntas, porque no pude incorporarlas todas en el texto que les preparé. Me comentaba su maestro en algún correo que en realidad disfruto más de preguntar que de hablar. Escuchar y observar me gusta mucho, pero he tenido que ir aprendiendo a leer y hablar así nada más sin documento en mano me pone muy nerviosa, y aún con documento en mano. Espero que recuerden, desde hace mucho, opté como proyecto de vida escribir. Ese es mi
mejor espacio. En ocasiones me siento cómoda con él y otras no tanto, pero sé que estoy en él porque eso es lo que quiero. Para hacerlo, tiene que haber un choque inicial con una idea, con algo que observo. Así me ocurrió con Sin Dios y Sin Diablo. Yo me senté a escribir un cuento a partir de una anécdota que me contó mi madre por teléfono. Simple, ¿no? El punto de partida fue ese: la mujer vieja, desnuda y un observador que no supo qué hacer. De allí vino todo. Y claro, como el observador no supo qué hacer, y eso me molestó, pues una erección me sobrevino, porque eso es algo que siempre he podido hacer desde las letras: darle la vuelta de tuerca a las cosas, a las situaciones. Se los voy a contar como yo soy, normalmente con humor, sin solemnidad, porque no se trata de que uno se conduela por nosotros, o sí, pero que no se vea así de fácil, que no parezca. La vida tiene que ser excitante, divertida, terca y emocionante. Y aquello a lo que uno se dedique, pues más. Quiero pedirle a Verónica Gonce, que está aquí con nosotros, yo le pedí que me acompañara, es una de mis mejores amigas, y les platique cómo nos conocimos, para que se den una idea de las maravillas que ha traído a mi vida esta novela, Sin Dios y Sin Diablo, y también la tecnología. Y que seguramente las usan diario. Una de las más grandes sorpresas que me han dado las redes sociales y de las más lindas ha sido encontrarme con Celia, porque, perdón, yo empecé igual que ustedes, un día en un vuelo a Oaxaca, que iba de mi trabajo. En la revista Interjet me encontré con la sinopsis del libro de Celia y me imagino que les ha pasado, pero creo que a veces son los libros los que nos encuentran a nosotros y no nosotros a ellos. Y así fue con Sin Dios y Sin Diablo, por cosas que leí y por momentos de vida, me hizo clic y entonces volví a México y lo primero que hice fue comprar el libro. Después de eso me gustó tanto que no sé si les pasó, pero cuando me quedaban más o menos 10 páginas, ya no quería seguir leyendo. Y no porque no me hubiera gustado, todo lo contrario, me daba miedo acabarlo. Porque a veces los libros nos dejan en este estado de orfandad, ¿no? De no quiero que se acabe, ¿qué más va a pasar? Y me tardé mucho en terminarlo, pero cuando por fin pasó, escribí en mi blog una entrada respecto al libro, diciendo lo que me había provocado, lo que me había gustado, y me encontré con la sorpresa algunas semanas después de que alguien había retuiteado el tweet en donde yo hablaba de esta entrada del blog. Y no me dijo nada, ¿no? Solo lo retuiteó y lo favoriteó, y se me hizo muy raro porque no era un tweet que yo acababa de poner. Y ustedes sabrán que cuando alguien te retuitea o te favoritea mucho tiempo después es una de dos, porque te estaba estoqueando, o dos. Esa es una particularidad mía. Pero bueno, Celia, obviamente buscando material en su libro, pues hacía, me imagino que búsquedas en Google acerca del título, y se topó con esta entrada de blog, y entonces, bueno, hizo esto de darle fab y retweet, y a mí algo me vibró, y entonces le mandé un mensaje directo, le di follow y le mandé un mensaje directo, y le pregunté, ¿eres la autora del libro? Y me contestó, así como la ven, sencilla, como es siempre, sí soy yo, muchas gracias por escribir. Bueno, yo lloraba de la emoción, no sé si ustedes se sienten muy cercanas a los escritores, pero no es fácil encontrar a alguien que sea cercano al lector, ¿no? La única forma en la que se acercan es con los libros, pero cuando se rompe esta barrera y puedes hablar con ellos de esta forma tan directa como lo permiten las redes sociales, para mí fue muy emocionante. Y si ustedes piensan que ahí acaba lo pequeño que es el mundo, unos días después publiqué un evento que iba a suceder en mi casa y Celia lo vio, bueno, obviamente nos habíamos agregado al Facebook, y entonces me escribió para decirme, ¿qué crees? Que somos vecinas. Y cuando les digo vecinas, no creo que la misma calle, la misma colonia. Celia vive a 2 edificios del mío. Esto es 100% real, ¿no? Y entonces me dijo,
bueno, pues desde ese día les puedo decir que me siento muy afortunada porque no solo es una gran escritora, es una gran amiga y me siento muy afortunada de esta historia que les cuento que es 100% como se las estoy platicando. Meramente una coincidencia en la vida y gracias a las redes sociales, bueno, pues yo estoy muy agradecida con esa coincidencia de la vida. Pues yo más. Pues así me pasó con Verónica y por eso he disfrutado mucho los correos y los mensajes que he recibido de ustedes, de verdad. He titulado este texto, hasta ahora se les digo, La rabia y la enfermedad me han hecho escribir sobre erotismo. Además de para seguir ejercitándome con los títulos, porque fue mi frustración y mi coraje con el mundo lo que me permitió comenzar a escribir, fue mi punto de equilibrio frente a lo que se me desacomodaba o desatinaba de él. Siempre fue mi astillero la escritura, de cara a lo incomprensible, en una búsqueda de catarsis primero, que me fue permitiendo después reflexión y dando respuestas. La pregunta es el eje de la existencia, dice Aníbal Muro, que me emocionó muchísimo ver la explicación que hicieron, por cierto. Realmente estoy muy conmovida. Rabia, porque además de la fuerza que tiene esta palabra, su referencia me lleva invariablemente a mis y los límites, para hablar con ustedes sobre erotismo, sobre sin Dios y sin diablo, sobre los porqués de mi escritura o de cualquier tema. Rabia, porque eso es lo que me ha hecho desde el principio escribir. Primero pequeñas frases en cualquier cuaderno de escuela y después mis diarios, que nunca he vuelto a releer, pero por ahí deben de andar perdidos, algunos en casa de mis padres aún, y que a estas alturas ni me importa si los leen o no. Bueno, no tanto. Y otros entre mis cuadernos y libros. En el caso de los diarios, prefiero en lo personal no releer, porque estoy segura que eso sí me daría más rabia. Que no solo, quizá no solo rabia, también vergüenza. Mucha vergüenza conmigo misma. Solo les compartiré una frase del último como confesión, porque ese sí sé dónde está y por el gusto de estar hoy aquí con todos ustedes, por haberme recibido en esta casa. Que la siento mía porque es de la UNAM. Gracias. Este diario es solo para desafiarme a mí misma. Ya no me cumplí, ¿verdad? Dije que era para mí y ya se los estoy leyendo. Bien, así lo inicié. Me sorprendo al haber puesto eso, pero el caso es que siguiendo la confesión, llevar un diario se ha vuelto parte fundamental en mi escritura. Y no cuento lo que hago cada día, hablo de mis anhelos y mis deseos. ¿Por qué escribo de erotismo? Porque desde siempre he estado cercana al cuerpo. Vivo mi cuerpo intensamente y no por el motivo inicial que ustedes podrían imaginar. No porque Eros me haya hecho un llamado desde pequeña. Aunque sí, fui una niña precoz, pero muchos lo somos. No me digan que no. Lo primero que ocurrió conmigo fue la enfermedad. Siempre la enfermedad, que en los distintos momentos de mi vida me ha acompañado y me ha mantenido cercana a mi cuerpo, preguntándome cosas e intentando reconocerlo. Poco a poco me fui encaminando a las lecturas románticas y a aquellas que me provocaban sensaciones. Descubrí un grupo de amigos en secundaria con los que compartíamos libros y nuestro despertar erótico se veía regocijado en las lecturas. El primer libro que me causó impacto fue Clemencia, de Ignacio Manuel Altamirano. Ese libro, sin ser erótico, me generó una revolución en mi organismo todo.
Mientras Fernando se disolvía por clemencia, ella no le hacía caso. Tantas historias en la literatura existen así, de hombres sufridos y mujeres dominantes. No iba a hablar de algo contrario, que podemos mencionar entre sus autores muchos varones: Stendhal, Goethe, Flaubert, Tolstoy, D.H. Lawrence, yo de los Heraclos, Leopold von Sacher-Masoch, aunque siempre con ese guiño final en que a ellas les va trágicamente o son redimidas, como en el caso de Inmaculada o Los placeres de la inocencia de Juan García Ponce. No obstante haberme leído, lo digo así por apropiación, también demasiados libros de acción, espionaje y aventuras, historietas primero, fue lo primero que leí, siempre regresé al cuerpo, porque continué con todo mi haber de enfermedades, padeciendo asma que se me quitó, pero no así las alergias. Por eso uso esta cosa, porque los labios no me aguantan. Eso siempre me ha mantenido cercana a las motivaciones y voluntades humanas. Al menos así me lo explico. A intentar controlar mi cuerpo, a dominarlo, a no somatizar las cosas, y como no era tan fácil, me desboqué a escribir sobre la mente y el cuerpo. Es un hecho que en ocasiones avasalla toda la información que existe a nuestro alrededor, la que domina los titulares de la prensa o la de los medios electrónicos, pero mi punto de encuentro con la escritura son las motivaciones humanas, el ser humano y la construcción de los personajes. No tanto que sean asesinos, se dediquen al narcotráfico, a la política, nada de eso, pero podría ser cualquiera. Eso sí, personajes que se van moldeando en el transcurso de sus páginas, con múltiples claroscuros y que sobre todo tienen deseos. Siempre supe que no me moriría de hambre haciendo lo que me gusta, y eso es un poco dejarme llevar por la vida, jugar con ella y escribir por dando explicaciones sobre lo que ocurre. Me interesa lo que detona las acciones, lo que mueve el mundo, el sexo y el poder. Estudié ciencias de la comunicación y no letras, pensando en ser periodista, en escribir todo el tiempo. Recuerden esto, escribir todo el tiempo. Y yo me lo recuerdo a diario. Y en ingresar a un diario para tener tareas asignadas cada día, como su nombre lo dice. En la familia me decían que estudiara mejor leyes, quizá odontología, que mi madre dejaría su consultorio y yo lo podía utilizar, que la mesa estaba servida. Pero la verdad, aunque siempre digo que lo que más me puede gustar de un hombre es su sonrisa, luego miro todo lo demás, yo no me veía metiendo los dedos en bocas ajenas. Guácala. ¿Y leyes? No, tampoco. Me decían que me podía llevar la carrera como pastoreando gallinas, pero ¿para qué es más que la verdad? Nunca imaginé pastorear nada, porque soy bastante urbana y la ciudad me fascina. Y pensar en gallinas creo que tampoco me acaba de gustar. Tan es así que probablemente recuerdan esa escena de Marcelo en el rancho, uno de los sobrinos de Carlota. Si no se las leo. Es chiquitita. Era cierto que una ocasión en el rancho, Chico se le había hecho el mundo después de observar a dos puercos en plena cópula para agenciarse una gallina, pensando que con tener una abertura pequeña le generaría mayor placer. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que ni logró nada con ella, porque la tuvo que corretear cuando éste emprendió la huida al observar en los ojos de Marcelo nada más que la luz. Y los animales, han de saber, son muy inteligentes. Mejor que temperar sus ánimos maniobrando las serpientes, aunque no por emplumada, lo iba a hacer si lo lograba, acabóse haciendo ir de un lado a otro a pollos, gallinas y también a los 3 gallos que atendían el lugar, quienes al verlos saltaban y aleteaban despavoridos al igual que las plumas. Cuando por fin alcanzó a uno, sea una, pues sus gustos eran heterosexuales, ortodoxos sería la palabra para el tiempo y el lugar, sus ojos ya no delataban incendio, solo enfado. Bien, las cuestiones relacionadas con Eros, aún hoy, en pleno siglo XXI,
permanecen como patrimonio de expertos o de sacrílegos o de orientadores. Pero los temas eróticos no están en la mesa de discusión, están en el susurro, en el chisme, en la cantina, en el burdel y afortunadamente también en grupos cada vez más numerosos que leen literatura erótica por placer y se orientan a políticas sexuales más sanas, sin riesgos y sin traumas psicológicos. Hoy somos más felices que lo que fueron nuestros padres, porque somos sexualmente más libres y la literatura erótica, tanto la llamada para literatura como las historietas, como la literatura erótica hecha por eruditos, la literatura por placer hecha por la mayoría de los novelistas, ha contribuido grandemente a ello. Sabemos, no porque nos lo hayan dicho los maestros, a veces sí, sino porque nuestras lecturas así lo determinan, que el erotismo lo encontramos en diversos libros y autores. Hemos aprendido más de libros, cine y autores que en los manuales de sexología. Los historiadores lo han dejado al margen. Los poetas y los novelistas han sido los verdaderos orientadores de la civilización moderna. En mi caso, del romanticismo pasé al erotismo con una naturalidad tremenda y con un espíritu por descubrir. Aunque de la mano como el periodismo y la literatura. Es curioso, en mi caso todo se encaminó para el erotismo y desde que recuerdo he dicho que no usaré seudónimos. Porque es tan difícil ser uno que para qué tratar de ser dos. Así que todo lo que escribo va con mi nombre y asumo las consecuencias. Las cosas se me han ido dando de manera fortuita. Siempre quise escribir sobre erotismo y todos los caminos me llevaron al mismo punto. Claro, también me interesan los temas sociales. Total, cuando yo tomaba mis clases en la universidad, me decían los maestros que la información es objetiva. Y bueno, desde que uno traduce la realidad a la palabra, ya no lo es. Y menos cuando es uno quien describe qué es lo importante. En cualquier momento estás jerarquizando de acuerdo a tu historia y tu circunstancia. Soy terca y renegada. Estudié, como les dije, Ciencias de la Comunicación en la UNAM. Me tardé 2 años en hacer mi tesis. Pero tuve una maestra fundamental, Mercedes Durán, que me había dado clases de literatura y periodismo, además de sociología de la radio y la televisión. Ella me pidió que fuera su adjunta y no me dejó ni a sol ni a sombra hasta que me titulé. Fue mi asesora de tesis y también quien me consiguiera mi primera entrevista profesional con el entonces director del periódico El Nacional, periódico de gobierno que ya no existe. Pues ahí voy, y ahora que les escribo esto, mientras se los escribía, recordé cómo iba vestida ese día y me dio vergüenza. Bueno, pero se les voy a platicar. Llevaba unos pantalones blancos holgados, unas botitas de mezclilla azules con listón en lugar de agujetas, un top amarillo y una chamarra de mezclilla deslavada que me llegaba a medio muslo. Ah, y para rematar, una bufanda blanca. El pobre director al verme no recuerdo la cara que debe de haber puesto. Pero eso sí, ingresé para hacer méritos, lo que quiere decir sin sueldo, y me asignaron unas fuentes complicadas: la Secretaría de Pesca y la Contraloría. Obtener información por parte de las instituciones era complejo, y lo que hacía era irme a las bibliotecas de la universidad y buscar tesis para comenzar a cuestionarme cosas. Nunca me publicaba nada, y cuando lo hacían, no llevaban mi crédito. Así, sin sueldo, estuve como 3 meses. Y ya con sueldo, pues quise ganar más haciendo las guardias nocturnas. Total, que entraba desde la mañana y acababa a la 1 de la mañana. Un día me salió un poco antes y pensé, llegué a casa, me dormí y me desperté asustada pensando que se había muerto Fidel Velázquez. Así que no es bueno salirse temprano del trabajo. Eso el hacer las guardias nocturnas me hacía lograr la paga, porque además, algo que siempre fue para mí muy importante,
importante fue tener mi situación económica resuelta. Y sigo en lo mismo, Recuerdo que se acercaba el Día de la Mujer y me fui a la biblioteca nuevamente para buscar algo así como el miedo al éxito en la mujer. Después entrevisté a algunas investigadoras y entregué un texto. Esa fue la primera ocasión que mi nombre apareció y fue en primera plana. Comenzaba a escribir sobre la mujer, pero después de ese día, otra vez seguí sin ver mi nombre en blanco y negro en el periódico. Aunque mi esfuerzo con mis fuentes era mucho, según yo, y bueno, pues como siempre me ha gustado mirar. Y yo no solo me aburría con mis fuentes, sino que no volvía a ver mi nombre publicado un día que hacía mucho calor, contrario a lo que ahora. Llegué revisando la temperatura y decidida a escribir sobre el calor de la Ciudad de México y lo que provocaba. No violencia, sí sensualidad. Y aunque eso no era una fuente, y menos un encargo de mis jefes, escribí sobre la cachondez en la Ciudad de México. Fue una nota que se publicó en la contra del periódico y que hacía que mis compañeros de la redacción me comenzaran a ver chistoso o me hicieran comentarios jocosos y entre otras cosas, que alguno me dijera que nunca pensó que yo pudiera escribir sobre eso. A partir de ahí se les ocurrió a mis jefes que era buena para narrar, que podía servir de algo en la fuente política y me encargaban eventos a cronicar, pero me iba muy mal, porque yo no me ponía límites. Uno no debe ponérselos, así sea el diario del gobierno, pero un 20 de noviembre me tocó cubrir el desfile. Una vez más, según yo, elaboré una crónica estupenda mirando a los que estaban en el balcón presidencial y a Carlos Salinas, en ese momento presidente, junto a Emilio Gamboa Patrón, bromeando cuando pasaba alguna de las porristas con falda muy corta. El sexo evoluciona a erotismo. Nada que ver desde cuando los tiburones lo inventaron hace 400 millones de años, que fueron los primeros peces machos en desarrollar un pene para introducirlo en la hembra y de esta manera proteger a sus crías, al mantenerlos dentro de la madre, porque antes, con la reproducción asexuada, los machos enviaban al mar el esperma y las hembras los óvulos, y era difícil asegurar la cría. También conté en aquella crónica, volviendo a ella, la del 20 de noviembre, el número de cigarros que se había fumado el entonces secretario de Gobernación durante el desfile. Era Patrocinio González Blanco Garrido y prendía uno tras otro. Le conté 14. Y resulta que el líder del Senado ya era un hombre muy grande y yo sentía que se iba a caer del balcón, porque se estaba quedando dormido ahí parado. Obviamente, mi nota no salió. Firmaron algo con mi nombre y Notimex, la agencia mexicana de noticias. Si un párrafo mío había, era mucho. Siempre me he enojado cuando me cambian los textos. Prefiero no firmarlos. Una cosa es la corrección y otra es modificarlos o mutilarlos por completo. No sé qué piensan ustedes. Pero mejor les sigo platicando de animalitos y les digo que ptericopodios o casperes se llaman pene de tiburón y seguramente desde ahí se les ocurrió ponerle a chicos y chicas nombre al bien. No es cierto. Este se lo pusimos los seres humanos. Ya mucho después, que como Homo sapiens solo tenemos 200.000 años. Pero sí, seguro a los tiburones debemos agradecer que seamos las mujeres quienes carguemos con el desarrollo de la criatura en la cintura. Por cierto, las hembras tiburón no tienen vagina sino cloaca. Qué nombre, ¿verdad? Y tienen una piel el doble de fuerte que la del macho, porque son de los primeros que entran en contacto a la hora de la cópula y el macho muerde la aleta de la hembra para detenerla y poder introducir uno de los dos miembros con que cuenta. Bueno, en la naturaleza sí que todo gira alrededor del sexo y nosotros, lo queramos o no, somos parte de ella. Por eso también está atenta a la etiología de la comunicación, que es la rama de la biología y psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en el medio natural y también en el laboratorio. Se habla sobre sus pautas rituales y así intereses y obsesiones se van uniendo. El fantasma de mis deseos me
me persigue y me recobra. Poco a poco regreso a mis orígenes. No claudiqué. Jamás lo hice. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a la escritora, que es nuestra invitada. Bueno, también se pasaron papeles ya para dejar un poco el protocolo, intentamos pues hacer una plática más, así como si estuviéramos sentados compartiendo un buen vino o alguna bebida. Entonces, algunos de mis compañeros pues pasaron algunas preguntas y además también mi compañero Enrique pues tiene algunas cosas preparadas para seguir la conversación. Buenas tardes a todos, mi nombre es Enrique y con ustedes Celia Gómez Ramos, autora del libro Sin Dios y Sin Diablo. Usted mencionó que no le gustaba hacer con personas, no le gustaba usar seudónimos y siempre ha firmado sus títulos, sus obras con su propio nombre. Pero nosotros curioseamos algunas cuestiones sobre su vida porque nos interesa y porque tenemos que alargar la conferencia un poco más. ¿Qué nos podría decir acerca de la sexy editora y sobre Palabras Malditas? Bueno, Palabras Malditas es un proyecto en el que comencé a colaborar hace 10 años, acaba de desaparecer, lo acabamos de cerrar, con Jonathan Solórzano, que era el dueño del portal, y yo era la editora. Al principio él me pidió, como seleccionaba los textos y a algunos no les dábamos la posibilidad de publicar, que no utilizara un nick, y puse la sexy editora. Bueno, él lo puso, y después cuando abrí un Twitter, porque pues siendo periodista y la mayor parte del tiempo estaba en oficinas de prensa, no pensaba en abrir Face o Twitter más que para Palabras Malditas. Entonces publicaba cosas en el Twitter. Bueno, en la página de Palabras Malditas era la sexy editora, era parte del consejo editorial, y yo decidía y dictaminaba cuáles textos entraban y cuáles no entraban. Y el Twitter decía la sexy editora, sigue diciendo, así se llama, y lo que hice únicamente fue ponerle Celia Teresa Gómez Ramos, la sexy editora. Bueno, ¿por qué no nos cuenta un poco más sobre lo que consistía su página? Yo no tuve el placer, pero sí una compañera mía, hace 2 semanas la revisó y le pareció muy interesante. Yo no voy a decir de qué se trata. No tuve el placer de verla, no sé de qué se trata, por lo mismo que me guste. ¿Podría describirnos cuál era el concepto a seguir en Palabras Malditas? Claro, era una página de literatura, así la comenzamos, de cuento desenfadado, cuentos cachondos, cuentos divertidos, políticamente incorrectos, todo era incorrecto, y eso era lo que nos gustaba. Y pues colaboraba gente que escribía igual de raro que nosotros, que escribía sobre erotismo, que escribía sobre porno, que escribía sobre cine, que hacía entrevistas, que hacía reseñas, que le gustaba leer. Y cuando a mí me invitó a colaborar Jonathan Solórzano, Moonrider es un nick, fue porque mi marido le mandó un correo
este contexto de los temas que podrían ser tabú. Tal vez ya en estas generaciones pues ya no tanto, pero anteriormente pues sí eran como, no eran temas tan tocados, ¿no? En ciertos lados de, pues de los medios de comunicación. ¿Tuviste algún tropiezo, algo que te detuviera, que cuando tú empezaste a escribir de estos temas, algo que te hiciera decir que tal vez no deberías publicarlo? ¿O hubo alguna represalia en el momento de cuando empezaste a dar a conocer tu trabajo? Pues mis papás me dijeron que si empezaba a escribir en literatura erótica que podía poner un seudónimo, que eso era mejor, pero yo siempre insistí en que no. Entonces cuando ellos llegan a ir a algún evento conmigo, cuando fue la presentación de Sin Dios y Sin Diablo, cuando ha sido la presentación de Las Amorosas Más Bravas, que es otro libro que hice, o cuando me llegan a acompañar y yo digo que pues o los pongo o también en mis columnas en Mujeres en Busca de Sexo y hablo de alguna anécdota de ellos, pues de repente se ruborizan si lo leen. Pero pues como dice mi hermano, pues es lo que hay, así soy, pues así me aguantan. Las Amorosas Más Bravas, por lo que tengo entendido, fue un proyecto con una fotógrafa francesa. Su nombre es Benedict y ha sido, o al menos así, creo que ¿podría contarnos un poco más sobre Amorosas Más Bravas? Claro, Las Amorosas Más Bravas es una crónica, imagen, texto sobre las mujeres que habitan la Casa Xochiquetzal, que es el único albergue para mujeres trabajadoras sexuales de la tercera edad. Se encuentra en la Ciudad de México. Me invitó esta fotógrafa francesa cuando llevaba 4 años intermitentes de documentación. Ella viaja por el mundo buscando temas sociales. Le gustó un texto que yo había publicado en la revista Gato Pardo de los prisioneros que hacen brasieres en la prisión de Santa Marta Catitla, que yo jugaba con la idea de manos duras haciendo prendas delicadas, y ella le gustó el tono y me invitó a que platicáramos y que viera sus fotos y ver si me quería ligar al proyecto. No teníamos dinero, no teníamos nada empezamos con saliva, pero con mucho entusiasmo. Yo acababa de dejar una responsabilidad que tuve y pues dije, ya tengo que hacer, y así ha sido toda mi vida. Se me presentan las cosas y yo ahí voy y de repente ya no puedo con tantas y entonces empiezo a botar cosas, pero así de emocionante. Llegué el primer día a conocer a las señoras en la Casa Xochiquetzal, está en Torres Quintero número 14, entre la Merced y Tepito. Y fui con un gran entusiasmo y estaban ellas tomando una clase de danzón y a mí me gusta mucho bailar. Entonces comenzamos a platicar fácil y fue un proyecto que nos apasionó muchísimo, seguimos involucradas en ello. Yo no conocía la Casa Xochiquetzal siendo mexicana y siendo ciudadana y siendo periodista, y me la vino a dar a conocer una francesa. Y pues hicimos el libro, hicimos más que yo escribir y más que Benedict tomar fotos, hicimos todo. Buscamos financiamiento de distintos lados, obtuvimos un apoyo con el FONCA, con la CULTA, entonces ya teníamos fecha para entregar. Después Benedict ganó con sus fotografías un concurso, parte de los recursos se fueron al proyecto. Hicimos un financiamiento masivo con un pequeño video, pidiéndole dinero a la gente, involucrándole a la comunidad. Hicimos una cuenta de Facebook, una de Twitter, más cosas, y todavía tuvimos que poner una lana al principio para que saliera el libro. Pero es una experiencia muy bonita. Debo decir que las señoras de la Casa Xochiquetzal se sienten protagonistas, están contentas, saben que tienen su libro, trabajamos con ellas mucho tiempo, incluso hasta con los subtítulos, y ellas van a las presentaciones que nosotros hagamos. Tendremos una el 25 de febrero
Bueno, continuando y bueno, ya entrando un poco más en materia de lo que es Sin Dios y el Diablo, algunas de las preguntas que mis compañeros comentaron, hubo dos que me parecieron muy interesantes y antes de que entremos de lleno a platicar, quisiera preguntarle, bueno, todos creo que quieren escuchar, ¿cambiaría algo de o sea, yo sé que ya está publicado y que ya lleva cierto tiempo, pero ¿crees que en algún momento tendrías que cambiar alguna cosa? ¿O te hubiera gustado agregar algo? Seguramente si lo vuelvo a leer, le cambiaría muchas cosas. Sí, pero no lo voy a hacer. Sí, por supuesto que lo haría, lo mencioné. Los textos nunca se terminan, se abandonan. Pero a pesar de que fueron 8 años de trabajo para que lo hubiera publicado, sí, por supuesto que le cambiaría. Y ahorita me recordaste una pregunta que le hice a Alejandro González Iñárritu con alguna de sus películas. La primera pregunta, fui hasta Los Ángeles a entrevistarlo, por Playboy me mandó. Y lo primero que le pregunto, porque iba a sacar una película, digo, ¿estás feliz? ¿Estás contento? O como dicen las francesas, ¿se puede mejorar? Y entonces, pues claro, me dio, pues empezamos hablando de los errores de la película y de todas las dificultades, y pues así te podría decir del libro, por supuesto. Bueno, Sin Dios y Sin Diablo es una novela erótica y también muy... Una novela muy romántica. Bueno, en lo personal yo aprecié demasiado el romanticismo del lado de Carlota. Es la tía abuela de Camila. La historia está ambientada a principios del siglo XX. México atraviesa una situación muy difícil, política, sí, políticamente. El general Pascual Beltrán fue general y vivió en la guerra cristera. ¿De dónde surgió esta idea de retomar los sucesos que pasaron en el país en el siglo pasado y transportarlos a la cotidianidad del día de hoy? Un maestro lo hubiera clasificado como libro en el realismo mágico, es decir, usted expresa la realidad con una literatura que te transporta a sentir y imaginar muchísimas cosas de una manera muy común, como cualquier persona, bueno, no cualquier persona, pero algo de los comunes sería. ¿De dónde surgió esta idea de retomar los tiempos pasado y presente para poder hacer sentidos mundiales? Pues la anécdota inicial de la novela es una anécdota que me contó mi madre y es de una tía mía que nunca se casó. Su historia no fue así, esa no se la inventé, pero mi madre es de un pueblo que se llama Cualcomán, Michoacán. Y decidí recrear Cualcomán, Michoacán, con otro nombre, pero como una memoria, un regalo a mi madre, a mi familia, a las frases que le oía de niña, que se las había enseñado su abuela, sus tíos, sus primos, qué sé yo. Sabía que iba a ser un lenguaje conocido por los familiares. Y bueno, le platicaba a Lice, aquí afuera, que mi mamá me contó esa anécdota de que unos primos míos no sabían qué hacer cuando mi tía estaba desnuda en el patio. Entonces a partir de ahí comencé a contar todo. Yo me senté a escribir un cuento ciertamente, pero esto me daba para toda la historia, una historia de 80 años, casi un siglo, de cómo hemos cambiado tanto los hombres y las mujeres en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Y como de origen también soy periodista, me interesa todo lo que ocurre
investigar cómo se vestían, a investigar cómo era realmente la época, pero no era nada más dejarlo en el personaje que pues iba a morir o que en el momento en que leyéramos el libro ya estaba muerto, sino era importante conectarlo con el momento actual. Y para eso surgió Camila como la sobrina nieta que era adoptada, y la manera de conectarse y de traer la historia a este momento era justamente el diario. Han dicho mucho que la literatura femenina comenzó precisamente a partir de los diarios. Yo no sé realmente si sea así, pero creo que puede ser que pudo haber sido ese espacio en donde se podía ser la persona consigo misma, donde podía ser ella, donde podía hablar del amor, donde podía hablar de lo sublime, donde podía hablar del deseo y donde nadie más se metería. Y por eso, antes que erotismo, creo, hice una novela que sí tiene escenas eróticas, por supuesto, pero hice una novela más romántica. Finalmente, eso es lo que mueve más las sensaciones, lo que te genera una revoltura en el estómago, y yo misma al escribirlo lo iba sintiendo, lo disfrutaba. O lo sufría. Bueno, yo creo que esta es una de las preguntas que van como muy de cajón, y son de esas preguntas que cuando alguien te la formula siempre hay como esa dificultad de responderla. Bueno, a mí me ha pasado que siempre hay preguntas similares, y bueno, de hecho es una pregunta de nuestros compañeros, y es, en una palabra, ¿cómo definirías tu libro? En una sola. Liberador. Cuando dice liberador, tengo una cita que dice: escribir erotismo otorga un sentimiento de liberación. Sabemos que usted es la autora del libro, pues bastante obvio. Camila y Carlota son familia, pero a final de cuentas, de donde salieron, quien las crió fue usted. ¿Qué tanto de ellas hay en usted? Es decir, es tal vez una metáfora sobre las cosas que usted siempre quiso escribir, pero expresadas en tercera persona, en segunda persona. ¿Qué de esos dos personajes tan intrigantes es usted? Creo que tengo de las dos. Yo creo que las mujeres en cualquier época podemos ser todas. Y ciertamente yo no quise hacer una Camila, por ejemplo, quinceañera. Quise hablar de una mujer madura, que conocía la vida, que se había enfrentado. Quise también, de alguna manera, rebasar el estereotipo, porque soy consciente de que se podía considerar mi novela costumbrista. No me importa el costumbrismo, lo que sí me importa es hablar de México. Yo sé que a muchos autores tal vez no les interesa hablar de nuestro país, y si lo hablamos, hablamos del narcotráfico, hablamos de la violencia, hablamos únicamente de las agresiones, pero, y estas de alguna manera también son agresiones, pero me gustan las historias mínimas, las del personaje común y corriente, las del ser sensible. Y pues a mí me gusta mucho escribir. Yo podía decir, bueno, yo podía ser Carlota en el momento de escribir, llevo diarios, ¿no? Y podría decir, bueno, también es que podría ser Camila porque me gusta explorar y me gusta conocer. Y bueno, aquí se le acabó la batería a la cámara, pero bueno, básicamente lo que sucedió fue que la autora acabó de responder algunas preguntas, firmó algunos libros y ya, se despidió. Yo voy a poner aquí algunas fotos para que vean lo que sucedió. Y bueno, ojalá les haya gustado el video y nada, les dejo el link
en la descripción para que se descarguen todas las fotos, creo que son 200. Obviamente no puse todas, puse yo creo que unas 50 o menos, no sé, creo que puse como 50, pero les dejo las 200 fotos en un link en la descripción, ¿ok? Bueno, hasta luego.